Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es una gran bendición poder estar aquí para predicar la palabra del Señor. Y esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de los Efesios. Habíamos venido estudiando todo el libro de los Efesios, versículo por versículo, y llegamos hoy al capítulo 6, verso 14. Un pequeño repaso. Dijimos en los primeros 10 versículos se mencionaron cosas muy importantes con respecto a la vida espiritual, y al llegar al verso 10 y hasta el 13 estuvimos viendo acerca de cómo es que la guerra espiritual tiene que ver con nosotros. Y básicamente, en los versículos 10 al 13, lo que el apóstol Pablo nos dice es que nosotros debemos permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Y permanecer firmes es posible si nos vestimos de toda la armadura de Dios. Para poder resistir en el día malo, necesitamos toda la armadura de Dios. Y hoy comenzamos nuestro estudio de los elementos de esa armadura que el apóstol Pablo nos sugiere. Primero, hay que aclarar que no son propiamente elementos literales, ¿verdad? No es como que usted tiene que pararse frente al espejo en la mañana y decir, bueno, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia y tomo el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y usted hace toda su dinámica ahí para tener la armadura de Dios y salir para la calle a trabajar. No es así. En realidad el apóstol Pablo lo que está haciendo es una metáfora de los soldados romanos en comparación con el soldado de Cristo. El soldado romano, un soldado literal, y el soldado de Cristo, nosotros en el mundo espiritual. Y ya había aclarado el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo el ámbito en el que se desenvuelve este texto es espiritual, no humano. Llegando al verso 14 podemos leer: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí vamos a estudiar hoy 3 aplicaciones de la palabra verdad. Cuando hablamos de la verdad, inmediatamente viene a nuestro corazón, a nuestra mente, el antónimo: mentira. Verdad, mentira. Y entonces hacemos esa asociación: verdad, mentira. Bueno, en realidad hay 3 aplicaciones y solo una de ellas coincide con esa comparación. La primera aplicación, según la Biblia, de la palabra verdad es dada a Cristo. San Juan 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Entonces Jesús nos dice que Él es la verdad. La verdad. ¿Cómo me ciño de esa verdad? Me ciño de esa verdad cuando entro en una relación con Cristo. Y la forma de entrar en una relación con Cristo es mediante un nuevo nacimiento. Como le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un religioso, era el equivalente a un sacerdote, incluso a un pastor, era un religioso renombrado de aquel tiempo, y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y es que para tener una relación con Cristo es necesario nacer de nuevo. Puede que usted que me está viendo nunca ha tenido esta experiencia.
es muy importante porque la diferencia entre tener una relación con Cristo y no tenerla es la condenación eterna. Por eso, esta noche, yo quiero invitarte a que reflexiones sobre tu vida. Tienes un alma que salvar y no debes perder tu alma en la condenación eterna, sino debes entregarle la vida a Cristo para que tengas salvación y vida eterna. ¿Y cómo hago eso? Eso lo hago creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y creer que ese sacrificio fue por mi pecado, aceptando a Jesucristo como mi Señor y Salvador y arrepintiéndome de todas mis maldades, dejando que Cristo entre por la fe en el corazón. Y esa es la primera aplicación de la palabra verdad. Ahora, si conoces a Cristo, entonces estarás capacitado para vencer a la mentira. Uno de los ataques del diablo es la mentira. Y por ejemplo, a muchas personas Satanás les ha dicho: no tienes salvación, no tienes perdón de Dios. Pero Jesús es la verdad. Y la verdad que contradice esas palabras de Satanás es que Cristo murió y resucitó para darte salvación y vida eterna. Entonces hoy, si oyes su voz, no endurezcas el corazón, entrégale tu vida a Jesucristo. A Jesucristo lo llegamos a conocer por medio de la predicación del Evangelio, como el que te he predicado esta noche, y también por medio de las Escrituras. Busca una Biblia y empieza a buscar a Jesús en las páginas de las Sagradas Escrituras. Ahí está Cristo Jesús. Cuando nosotros nacemos de nuevo y conocemos a Cristo, la verdad que es Cristo, entonces nosotros nos volvemos instrumentos útiles para Dios, porque Cristo primero nos salva, luego nos capacita y luego nos usa para su honra y su gloria. Cristo es la verdad. La segunda aplicación de la palabra verdad es el Evangelio de Jesucristo es la verdad. En Efesios, lo estudiamos hace unos meses, en el capítulo 1 y verso 13, dice que en Él, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, hemos creído y recibido el Espíritu Santo de Dios de la promesa. La palabra de verdad es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio sino buenas noticias? El Evangelio de Jesucristo es que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito a esta tierra para que todo aquel, cualquiera que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, el Evangelio, la palabra de verdad, lo ha rescatado y pasa de muerte a vida. Ahora, ¿cómo nos protege eso con respecto a la armadura que llevamos puesta? ¿Qué tiene que ver? Pues que cuando eres salvo, el Señor te garantiza tu salvación y no hay quien lo pueda cambiar. Ni Satanás, ni ninguna persona, nadie en este mundo puede cambiar la palabra de verdad que es el Evangelio. Eres hijo de Dios, una vez que has nacido de nuevo, es una vez y para siempre. Nadie lo puede cambiar. Bendita sea la gloria del Señor. Y la tercera aplicación de la palabra verdad es la verdad al hablar. Es importante que cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, estamos capacitados para hablar verdad siempre. Es muy triste saber que hay cristianos que recurren a la mentira con tal de escapar de alguna circunstancia difícil. Es un acto de inmadurez cristiana, porque
no necesitamos recurrir a la mentira o a ningún otro subterfugio con tal de escaparnos de nuestra realidad presente. Podemos y debemos hablar siempre verdad, porque Dios ama que usted y yo hablemos verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, de manera que desechando la mentira, hablad verdad los unos con los otros. La mentira tiene el defecto, la contrariedad de que solo cubre la circunstancia por un momento y luego se complica. Se complica. Y cuando usted se dio cuenta, tuvo que decir más mentiras y más mentiras y más mentiras. Es una forma inmadura de enfrentarse a las circunstancias cuando eres cristiano. Necesitas entrar en el proceso de Dios de cambiar la mentira que hablas por la verdad real. Y no te preocupes, Dios siempre va a respaldarte cuando hablas verdad. Dios aprecia tanto que hablemos verdad. Quiero compartirte un texto, nuestro último texto hoy, el Salmo 32, 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios valora tanto, tanto, tanto a un hombre que habla verdad. Un día, en el principio del ministerio de Jesús, Pedro fue a traer a Natanael y cuando lo presentó ante Jesús, Jesús, cuando le vio venir, dijo, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Importante, vital para el cristiano es entender que Dios ama la verdad. Un cristiano no debería ser mentiroso, pero lo que sí es real es que un mentiroso no es cristiano. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hace un rato le hablé de cristianos inmaduros que en una circunstancia X, por error, por inmadurez, recurren a una mentira para salir, pero no es su práctica normal. En una situación dada se enfrentaron a un callejón sin salida y dijeron algo que no es correcto. Es diferente cuando una persona tiene la mentira como su estilo de vida. Conozco gente que solo habla mentira. Entonces, ese es un mentiroso. El otro que cometió el error es un cristiano inmaduro. Ojalá usted, siendo un cristiano inmaduro, hoy reflexione, porque el texto dice, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad, pudiéramos decir que tiene 3 botones. Cristo es la verdad. También el Evangelio es la palabra de verdad. Y también Dios ama que sus hijos hablen verdad. ¿Y eso cómo nos protege? Por supuesto que nos protege, porque el enemigo no puede derrotar a uno que ya ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y el enemigo no puede tampoco avanzar en la vida de un cristiano que habla verdad siempre con sus labios. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia esta noche, porque has tocado nuestras vidas, porque has tocado nuestro corazón. Queremos, Señor, ceñirnos el cinto de la verdad y hablar verdad siempre con nuestros hermanos, tener una relación estrecha con Cristo y con su palabra, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que nos guíes
a la verdad que Cristo es en nosotros, Señor. Queremos, Señor, que cambies nuestra forma de ver el mundo para que podamos confiar plenamente sin tener que recurrir jamás a una mentira, Señor. También queremos rogar esta hora, Señor, por las peticiones de los hermanos